Mi nombre es Elena Mandel, yo soy psicóloga, soy terapeuta familiar, bioemocional, gracias por los corazones a quien nos está mandando, y soy consultora en hipnosis clínica reparadora. En verdad, desde que nací estoy tratando de reparar mi propia historia y, y bueno, les quiero contar un poco cómo llegué a las terapias rápidas. La decodificación es una herramienta que nos permite desprogramar el código biológico de todos los síntomas, ya sea físicos, conductuales, comportamentales, miedo. Le cuento que los síntomas se nos programan o bien en nuestro proyecto sentido, que son los 9 meses antes de nacer hasta nuestros 6 años de vida. Ahí es el momento donde todo lo que nosotros vivimos, o todo lo que vive mamá, es lo que nosotros vamos a experimentar. Es decir, cómo mamá tiene estas determinadas emociones. Los otros síntomas se nos programan en nuestro árbol familiar. Son las situaciones de shock biológico que han vivido nuestros ancestros. Un shock biológico es una situación inesperada, repentina, sin solución y sin capacidad de expresarlo. El miedo es una emoción bloqueante, es una falsa evidencia de algo que parece real. Y es una emoción que destruye nuestra calidad de vida y es la imaginación que va sin dirección. Una emoción básica de alerta que aparece como una señal de que hay algún peligro y que nosotros tenemos que estar preparados para enfrentarlo. Ante cualquier situación de miedo, el cuerpo reacciona defendiéndose, atacando, paralizándose o haciéndose el muerto. Esto uno lo puede ver con cualquier animal. Es en el caso de, creo que son los lobos, los que cuando ya se dan por derrotados entregan el cuello al contrincante. ¿Por qué se nos generan los miedos o cuándo? Se nos generan desde antes de nacer, porque ya desde la vida intrauterina nosotros tenemos determinados miedos donde el bebé a través de la placenta va percibiendo situaciones que pueden tener que ver con alguna situación familiar que es adversa, con el hecho de que es peligroso salir. Puede ser porque haya situaciones en el ambiente que estén afectando, o puede ser porque, bueno, uno nace en medio de una guerra o nace ahora en medio del COVID, cuando el afuera está siendo peligroso. Cuando una mujer queda embarazada, se genera una hormona que se empieza a segregar, que es la hormona del amor. Esto quiere decir que cualquier embarazada normalmente se siente ya feliz de estar embarazada, y cuando el bebé nace, esta hormona que está en plena actividad, el bebé sea algo único, tiene mocos, tiene caca, y uno lo ve como la joyita más preciosa, ¿no? El bien más preciado, y todo está bien, pero luego uno va creciendo y esta hormona deja de activarse. Entonces las mamás dejan de estar tan disponibles, tan presentes, las mamás, los papás, todo, ¿no? Todos en el entorno, pero es básicamente una hormona que funciona con la madre. Y esto hace que, bueno, al principio por el solo todo, pero vamos creciendo y nos dejan de celebrar y de festejar todo. Entonces, ¿por qué surge el miedo? El miedo surge como una alerta, pero siempre hay algo que está subyacente al miedo que tiene que ver con la angustia. Nosotros sentimos miedo para ocultar la angustia. La pregunta es, ¿y cuándo se genera la angustia? La angustia se genera más o menos a los 3 años, que es el momento en que el niño se da cuenta de que por alguna cuestión no cumple con las expectativas del ambiente, cuando empieza a darse cuenta de que ya está fuera del paraíso y que todo que el entorno
le celebra mucho más lo que puede hacer, cómo se comporta, que su propia esencia. Este es un momento entonces donde el niño se angustia y se construye una coraza, un personaje. Entonces puede ser que este personaje sea el bueno, entonces piensa que si uno es bueno lo van a querer más, va a ser mucho más especial, o se construye la coraza del fuerte o del rebelde. Se empieza a desconectar de sí mismo y le da la orden al cerebro de que comande todo lo que pasa. Y el cerebro empieza a mandar y uno empieza a desconectarse de su esencia, uno construye un personaje, se acoraza, porque lo que uno busca es estar protegido y que lo quieran. Así que el miedo siempre surge para tapar la angustia. Lo que pasa es que no es fácil distinguir la angustia que está detrás del miedo. Cuando ya el miedo avanza, esta energía que paraliza, que no nos permite avanzar, es cuando se genera la ansiedad, y cuando hay ansiedad siempre hay angustia. Las personas con ansiedad pueden vivir perfectamente medicadas, gracias por tantos corazones, pero siguen sintiendo angustia y siguen sintiendo miedo. La ansiedad es un miedo anticipatorio, porque uno se va preparando para las cosas malas que pueden pasar. Es la imaginación que desencadenó y que ya no nos permite mantener un control sobre lo que nosotros deseamos. El pensamiento se dispara en automático. Seguramente a todos les pasa, no solo a mí, que cuando el pensamiento se dispara en automático, ya empiezan a venir pensamientos negativos. Uno ya se va a dormir pensando en todo lo que tiene pendiente, en lo que quiere. ¿Y cuáles son los miedos que se activan? El primer miedo tiene que ver con no lograrlo, con ser poco, con no valer la pena, con no ser lo suficiente, con no ser lo que esperamos. Y luego se nos activa el otro miedo básico, que es el miedo a que no nos quieran. Entonces, por este temor uno va tratando de sobreponerse.